Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno pues bienvenidos obviamente a un nuevo mazo Tier 1. Un vídeo poniendo a prueba la Ortho Midrange estándar, ¿ok? Bienvenidos. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente es un mazo que se parece un montón a White Winnie, pero que tiene negro, le metes negro y punto. Es lo que he notado. Porque, bueno, lo único que lleva, que puede ser diferente, es que lleva iras y que lleva Stangen desatado. Lo demás es casi todo igual. Literalmente llevamos Ángel de la Legión, llevamos Wandering Emperor, llevamos Aspirante Luminarca, llevamos también Spellbinder, ok, llevamos Anuncio de la Boda, llevamos, bueno, esto no se suele jugar mucho en White Winnie, pero no estaría mal. Llevamos Fantasma de Aro Ruinas, llevamos en general un montón de cartas que comparte con el blanco. Es lo que me he dicho al montar el mazo, he dicho, coño, pero es que esto es White Winnie con negro, así de simple. Por lo que, bueno, simplemente por el hecho de que White Winnie ya no es White Winnie últimamente, sino que es una especie de mono White Agro y que, como lo he dicho, no tiene sobre todo esas típicas pautas de White Winnie, en la cual era de turno 1 al 3, pues te curvo todo y voy a poner una mesa super heavy, super agro. Si no, tiene muchos más elementos de control, un poquito más de taxes en general. En este mazo obviamente las áreas no cabían porque llevamos muchos spells, no creatures. Pero oye, si no llegamos a llevar tanto, la tarea solamente sería una buena carta, que sería bien en el mazo. Por lo demás, lo dicho, en negro son removal en general. Y bueno, pues tenemos también LOL, porque es un gran playmaker, la verdad. De hecho, a late más o menos mid, el LOL te acaba dando mucha ventaja, ya sea con los bichos o con las, bueno, con las cartas que vas robando, ¿no? Con el 0. Y aparte de ello tenemos un rastro tóxico, bueno, por así decirlo. ¿Cómo me refiero a esto? Básicamente es contra agro, una cartaza, y contra miras también puede ir muy bien. Contra control con el que falla un poquito, pero al fin y al cabo, ante unas malas, podemos tenerla como un 7-7, así de simple. Pero contra agro y contra midrange suele ir bastante bien. Además son Madlands por aquí, Madlands por allá. Profesora Onyx, que lo he olvidado de comentar, lo siento mucho. Madlands por aquí, Madlands por allá, tierras flipeables. Y bueno, lo he dicho, 24 tierras normales. Más, creo que tengo aquí 2 flipeables solamente. Ortho Midrange. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Me ayudarías mucho si te suscribieras. Recuérdalo, clic aquí. Ahora sí vamos a ver qué tal va el mazo este. Ok, me puedo quedar, me gusta la mano. Me encanta la mano, de hecho me parece, bueno, no me encanta, pero hey, no está mal. Cuando White Winnie incluso sería más curvada, pero oye, no es mala mano. Será turno 2 mejor Aspirante Luminarca, turno 3 Vampira Cogedora. Así que es cierto, no me hace mucha gracia por el tema de que ya no robamos carta. Ahora sí, mira, así me parece perfecto, de hecho. Pero antes no me gustaba mucho por el tema de que no robamos carta, pero oye, no está mal, hemos robado bien. Aspirante Luminarca, genial. Contador encima, esta mano contra White Winnie. Contra White Winnie, el removal va a ser vital, lo que he dicho, vital de verdad. Va a ser puto vital y, buah, ok, adelante. El removal va a ser vital contra White Winnie y todo tipo de cartas de, bueno, que puedan matar bichos en general va a venir muy bien. Contra agro sobre todo. Removal, incluso rastro tóxico, para rastro tóxico todavía queda un poquito, ¿no? Pero todo tipo de cartas del estilo va a venir muy bien en este pairing. Voy a hacer Vampira Cogedora, siguiente turno, Aspirante Luminarca, robaré carta y a ver si robo tierra enderezada me quedo enderezada con el verso desmaterializador. Sí que es cierto que ahora mismo el aprendiz, creo que se llama así, ¿no? Inicia optimista. La inicia optimista tampoco le hace mucha... No sé, no sirve mucho. Vale. Me da que pensar que no sea White Winnie. Llevando Arconte de Meria puede ser una especie de Taxes. Una buena White Taxes. Pero que, bueno, como lo he dicho, al fin y al cabo a nosotros no nos impide nada. No nos joden nada. Hemos robado 2 veces lo mismo, flipante. Ok, intertapeado. Perfecto. Aspirante Luminarca. Damos turno. Contador encima, que tal en este caso la Vampira Cogedora. Voy a pegar de todos modos, no creo que me haga mucho daño. Pego de 3 y punto. Siguiente partida voy a intentar hacer un corte y encender la luz porque vaya, madre mía, fallo mío, madre mía. El tema de que cuando no enfoca la cámara sí que es cierto que pues se ve mal. Lo he visto, se ve bastante mal. Ok, vale, Reidane, la contraparte de Reidane. Me encanta decir contraparte. Vale, mira, ok. Y vale, ok, todo me hace un daño menos. Ok. No me hace mucho daño, la verdad. Estoy pensando, no me hace mucho daño. Voy a robar un par de cartas. Puedo hacer Aspirante Luminarca en su turno, tirar removal. Este Aspirante Luminarca mejor. Creo que me conviene tener en esta especie de carrera, ¿no? Intentar tirar para adelante, intentar ganarla. Y vale, voy a caer tierra básica, normal. Contador encima de las 2 aspirantes, obviamente. Y a pegar de 6. Lo dicho, siendo más agresivo él, me parece que vamos bien en la partida, vamos muy bien. Tenemos removal en la mano, estamos tranquilitos y estamos bien. Ahora me cargará el Arconte. Si me es un problema me cargará el Arconte. Pagando uno más, ok. Vale. De hecho puede dejar que me entren 4, es que no podemos jugar más spells, es verdad.
Pasan 4, voy a dejar que me pasen 4 por un motivo. Porque no quiero mejor que en su turno él siga jugando hechizos, ok, así de simple. Así que al final del turno me cargo al arconte y en mi turno ya estoy libre en general de taxes, de todo, ¿no? O sea, más o menos de todo. Y tengo una buena mesa. Y me gusta cómo va la partida, de hecho, oye. Mi oponente no tengo ni idea si está jugando la White Winnie clásica, la buena, no tengo ni puta idea de lo que está haciendo, la verdad. De qué mazo está jugando, pero bueno, será Mono White Agro la actual, se le parece un poco, pero así así. La verdad, me faltan algunas cosillas. Al contrario, ya por ejemplo, no ya por lo mismo, porque jugando la Mono White Agro ahora mismo, el tier 1 de estándar, puedes llegar a jugar 2 hechizos por turno, o sea que tampoco te conviene mucho. Spellbinder, vamos a ver la mano a ver qué tiene. Hostias, vale, es verdad que haya fallo, que también si es habilidad de target. Fallo mío, lo siento, fallo mío. ¡Ay, joder, qué fallo, tío! Hostia puta, tío, qué fallo, verdad. Fallito, ¿eh? Fallito heavy, de hecho. Contador ahí, a los 2. Voy a pegar. Son 9. A ver, la partida no creo que la remonte, de hecho. Joder, tío, me parece. Es que me está veniendo el fallo, me está veniendo bastante fallo. Ok, llegan yo ahí. Vale. Pues son 6. Y tengo que remar para con uno de tus bichos, así que en general. Lo he dicho, me mola como va la partida, me mola. Vamos, tierra. ¡Ay, Dios! Es verdad que la Valkyria también cuenta las habilidades que le hagan target a él, ¿eh? Es cierto, es cierto. No pasa nada, a ver. Aquí tiene que decidir él que quita el Spellbinder. No es mala idea. Me parece que tengo mucha presión por el aire. Perdón, por el aire, por el terrestre, ok. Mucha presión. De hecho, yo creo que es letal, ¿no? Puede pegar de lo que quiera, voy a de 4 perfectamente. Voy a 7. Y si en el turno pego de 9 justo, le mato al bicho y punto. O sea que es fácil en general la jugada. Por ahora me gusta. Aparte, está demostrando el mazo que vale. No estamos teniendo mala suerte. Concede, perfecto. Primera partida ganada. Genial. Me encanta como hacer, por favor. Que las partidas sean todas así. Las 7 que juguemos, que sean todas así, por favor. Y me marco el vídeo de mi vida. Vamos a ir probando suerte. Vamos a ver qué tal. Lo dicho, como al ser midrange, sí que es cierto que tiene muchos más elementos al late. Es decir, contra White Winnie. Perdón, contra Winnie, siempre digo lo mismo. Contra, en este caso, White Agro, contra ese tipo de mazos, tú vas mucho mejor al late. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, no es lo mismo al mid. Una Wandering, a ver, vamos a ser sinceros, no es lo mismo una Wandering que un LoL. Obviamente al mid mucho, te da muchas ventajas al LoL, ok, mucho más que la Wandering Emperor. Sin embargo, la Wandering es más versátil y tal, perfecto, pero sí es cierto que el LoL te da más ventaja. Y sobre todo un montón, el removal, el mana negro, o sea, el color negro en general le da al mazo un montón de removal que puedes usar. Está muy bien, la verdad, me gusta mucho el mazo. Me quedo en la mano. Y no es un mazo, de hecho, tampoco caro, no es barato, pero, oye, como, yo que sé, para ser ahora mismo el tier 1 que más lo está petando, yo que sé, yo esperaría que llevara todo rara, ¿no? Pero mira, por ejemplo, lleva 3 copias del compañero con espíritus para robar carta. Y también hace combo con el tema de la vampira cogedora. Es decir, es un mazo que está guay, está muy bonito, me gusta mucho. Vamos a hacer compañero. Robamos carta, que no está mal. Takenuma. Llevo un par de copias. La versión oficial lleva una copia de Takenuma, pero yo llevo 2 por lo mismo. Parece que tiene incluso más ventaja por el tema de que tengo un montón de bichos con triggers cuando entran al campo de batalla, como puede ser Spellbinder incluso. Así que la Takenuma suele ser muy importante, al menos en este mazo. A ver. Ok, si no es Dimir Control, es Super Control, pero le falta el blanco. Aún así, no creo que sea todo casualidad, que no tenga ninguna carta blanca en la mano. Será una especie de Dimir Control, que se aguanta el oponente. Entre el alma, vas a sacrificar, el veredicto de las sombras, no me importa mucho. El Kairos es súper importante matarlo, créanme que me duele un montón. El tema de las ventajas de cartas, así que creo que se va a ir. No, que se va a ir, a ver, que le va a costar 2 más, así de simple. Y voy al turno. No, dicho, tenemos Wandering en la mano, o sea que no está mal. Si en el turno solamente pegue, y a quien... Bueno, no, porque nos falta el mana blanco, es cierto. Es cierto, nos falta el mana blanco. Puedo tirar otra vez de Spellbinder. También es verdad. Si yo pego, obviamente va a tradear. Es que es puto obvio. Voy a tirar Spellbinder otra vez. Le voy a quitar en este caso el veredicto de las sombras, que me jode un poquito más. Sinceramente, yo ando murciélago, yo no vería el veredicto por lo mismo. ¿Por qué? Porque el veredicto te va a joder mucho de mí.
O sea, mucho optimismo. Mucho. Llevando 2. Uf. Es que llevando 2 los va a tirar. En un casual los va a tirar, sí o sí. Voy a talender el alma. Por lo mismo, sé que ahora mismo tiene incluso más importancia. Y voy a seguir dando turno. Hasta que robe mana blanco incluso y podemos hacer un +1. Vale, para la tierra, adelante. Sorin, ya me pone aquí un poquito en aprietos, ¿no? No mucho, pero un poquito. Ok. Sí, está buscando. Está buscando el tema del verito de las sombras. Puede darme por saco, Sorin. Cargarme a uno en general tampoco es mala idea, pero el otro otra vez en general y le dejo... Yo lo que no quiero, por ejemplo, es matar a los 2 murciélagos y dejar vía libre para que tire el veredicto de las sombras. Eso tampoco, claro. Voy a dar turno, bajo tierra ya, en su turno tirar el Wandering Emperor, que no es mala idea. Yo no creo que lo tire el veredicto de las sombras. Yo tiré ahora mismo de Kaito, si fuera el oponente. Me parecería mucho mejor. Sí, tengo tierra en general y todo. O comemos iras o aguantamos. Depende. Otra opción era con el Spellbinder exiliarle esto, pegar, siguiendo el mal un poquito de tranqui. Y bueno, pues revivirlo con un Takenuma y volverlo a jugar. Juego otra vez cortinas. Bueno, para cortinas incubidoras. ¿Qué coño hacía esto, tío? De portero transforma. Vale. El cuento objetivo muestra su mano para elegir hay una carta que no se tierra. Si lo hace, se vuelve a descartar esa carta y luego roba una carta. O sea, descarta una carta que no se tierra. Bueno, voy a responder un poco. Obviamente creo que la Wandering es súper importante en mi mano. Si quieres descartar lo demás, en general es removal, así que no me importa mucho. Lo demás, que yo que sé, me descarto lo que quiera. Un 3-4, O sea, poca broma. Si voy a hacer un poco de tontería, voy a hacer un +1, por ejemplo, a un Spellbinder. No está mal. Un poquito más de culo, que no está mal. +1 Spellbinder. Joder. Suscríbete. Guau, como lo he aprovechado ahí. Esto no sirve en Hulker, ¿no? Ok. No está mal la ira, pero la ira ahora mismo no quiero jugarla. Yo soy el que tiene la misma mesa. Mucho más mesa que él, de hecho. Sería +1 de aquí. Voy a tirar esto a un murciélago. Quiero cargarme el Sorin, tío. Sorin de verdad me está... Me juega un poco. Bastante. Aprende, así que es cierto. ¿Tengo otra habilidad? No, este no tiene habilidad. Un 3-4 con amenaza. Vale. Ok. Por coño aparente no creo que vaya a tirar la ira. Por lo menos, yo creo que no. Sacrificamos el que ya tenemos para que entre enderezado. Conservar, ok, conservamos. Y aunque la tire, oye, poniendo tokens con la emperatriz errante. Quería hacerlo para aspirante luminarca, pero no lo he pensado antes de jugarla. Sí, lo voy a hacer. Si la tira, que la tire. Pegamos de 9 a Sorin. Estaba claro que iba a bloquear con algo. Y lo digo lo mismo. Si quiere tirar la ira, que la tire. Yo creo que me puedo reponer y que puedo tirar para adelante perfectamente. De hecho, con eso, con Wandering Emperor, incluso si hubiera algún lore estaría bien. Pero oye, creo que se puede. Lo puedo tirar para adelante.
Incluso ya por la cabeza, tampoco es una idea, ahora mismo. Se ha puesto esto en la mano para intentar matarme la Wandering. De hecho, esto quitaba creo que X contadores de lealtad, si no recuerdo mal. Vale, Kachokan, me duele un poquito más. Lo he hecho de 3, de hecho, se le queda el bicho vivo. Duele bastante. Ok, tira la mano. Vale, eso no está mal. Mini combo, a ver, mini sinergia no. Tira cogedora, menos 1 aquí. Ponemos un samurai, robamos carta. Bien. Ok, lo bueno, a ver, no está mal la mano porque tenemos ventaja de carta. Podemos darnos mucha ventaja de carta. Sin embargo, lo que no me gusta es la cantidad de ingente de tiras que tiene mi oponente en la mano. Es increíble, de verdad. Tiene un par de Beristo de las sombras. Tiene de todo en general, de todo. Tiene removal, tiene para matarme la Wandering. Tiene aquí para matar bichos. Tiene un par de iras. Es increíble lo que tiene mi oponente en la mano. Y un Kaito que sí es cierto que está inseriado ahí. Pero que puede jugarlo cuando quiera, vaya, perfectamente. O sea que complicado. Ese penny complicadito, un poco. No, así lo he dicho, está 94. O sea, por la cabeza no voy a ir, obviamente, pero... sí es cierto que me va a doler. Es que el par de iras... Joder, creo que no he jugado yo bien antes. Por lo mismo, aspirante luminarca, tendría que haberme guardado ataque en la mano. Y aspirante luminarca también, no me era necesario. Así que le he cagado yo. Vale. ¿Qué cojones? ¿Por qué cojones yo me presenté un Jin-Gitaxias? ¿Hola? A ver, es una versión que yo no he visto de Divine Control o algo, porque estoy flipando, ¿qué cojones? Vale. Vale, artefacto que él juegue, artefacto instant, un sorcerer que juega se copia y el primero que yo juegue se contrarresta. Vale, ok. Aún así que tiro una ira 2 veces, oye. Bueno, como quiera. Ahora que lo pienso, puede incluso matar el Sorin. Eso es verdad. Aparte robo carta en esta mano. Vale, perfecto. Más 1 aquí. Control sobre la propia vampira. Voy a pegar obviamente de 4. Y hay un problemilla menos. Me vale. Lo único puta aquí es que el tío tiene bastante mesa, bastante chicha. Tiene ahora mismo, si él quisiera, podría tirar Beristo de las sombras y podía, yo qué sé, barrer la mesa y si se le queda vivo y pegar en la Wandering, ¿ok? No, sin embargo se le va el 3-4 con amenaza. También es cierto que esto entonces no vale para nada en la mano, ¿no? Puede revolver, creo que era. Regresa al proyecto de Planet Worker con X más nada. Ok, vale, sí que es cierto, puede jugarlo si quiere. Aún así, gastarlo en devolver el Sorin, oye, por mí perfecto. Por mí perfecto, la verdad. O sea que me tiene presión por el aire, así de simple. Hasta que no vuelva a tirar una ira, no vuelva a tirar un Beristo de las sombras, por ejemplo. Le va a doler un poco. Ok. Podemos exiliarle con el Farewell en Gitaxias. También el... ahí está, Beristo de las sombras. Lo voy a venir. Y pega la Wandering. Lo dicho, era casi insalvable. Nada. Para ello tengo que barrer la misa yo. La cual tampoco me hace ya mucha gracia. Bajo tierra, voy a tirar un Farewell yo. A ver, ¿tiene algún bicho importante en la mano? Creo que no, ¿no? Y eso no se Planet Walker. Bueno, pues espera que tire esto, es verdad. Espera que lo tire. Sí, voy a dar turno. Creo que va a ser mucho mejor. Doy turno y ojalá que mi oponente le dé por tirar. ¿Cómo se llama esto, tío? La misma. Selección de mascotas, creo que era. Aparte de la copia, no es un mal combo, he hecho una buena sinergia. Si no hemos siempre ha molado este Jin-Gitaxias. Sin embargo, obviamente no es tan bueno como el antiguo, no vamos a ser sinceros, pero bien, no está mal. Y se acaba de enderezar con el Jin-Gitaxias. No entiendo. Se creería que tenga alguna manda enderezada o algo, ¿no? Porque yo qué sé, otra cosa. Existen mascotas, perfecto, lo que poníamos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo copia 2 veces, genial. Vamos a abrir la mesa, encantamientos y... cementerio no creo que juegue nada, de cementerio es importante. Sin embargo, ojo, ojo. A nosotros el cementerio nos importa mucho, creo que
por si acaso puedo hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo por si acaso. Yo el cementerio, que llevo así el cementerio que pueda devolver, que pueda volver del cementerio, yo creo que nada en general. Bueno, así va a ver mi cementerio por si recuerdo algo que creo que nada. Bueno, Takenuma. La verdad que Takenuma ya hemos jugado las dos copias. Así que no hay nada más. Sí, cementerio, encantamientos y criaturas. Hostia, es verdad. ¿Qué se contrarresta? Hostia, es verdad. Claro, es verdad, fallo mío, fallo mío te la dejé bien, ¿sí? Oye. Que se contrarresta por el puto Gitaxias, tío. Que es cierto, Joder, vaya dolor, Es verdad que se contrarrestaba por el Gitaxias. No me acordaba, lo digo en serio. Lo digo en serio, estaba convencido ya de que la partida más o menos... Oye, no era mía, pero que yo también se la estabilizada. Me cago en la puta, no. Pues... Ojo, Mira que lo dije cuando entró Gitaxias. Dije, oye, ese en su turno copia Instant Sorcery y Artefacto, creo que era. Y en mi turno, el primero que juegue, de esos tipos que he dicho, el primero que juegue se contrarresta. Hostias, claro. Es que le acabo de cagar rotundamente, Por favor, saquen clip de esto, o no lo saquen como quieran, pero vaya. Además, sí. A ver, si tiraba, por ejemplo, el verso, no me quedaba maná, por ejemplo, para hacer el Firewall, para tirar la ira. Daba igual lo que hiciera en general. Voy a poner un blocker, que en este caso era la sombra, la Escape Clip. Y si tenía la suerte de robar mana blanco, me quedaba vivo, pero creo que tenía tanta presión en mesa que da un poquito igual lo que tuviera. Me queda la mano, no está mal, la verdad. No es tampoco la bomba, pero yo no está mal. Lo he dicho, incluso contra agro va bien. Es una mano que, oye, puede tirar para adelante. ¿Y esto qué coño es? Vale. Parece que nuestro día de suerte, vamos contra agro. Me parece genial. Cuando chocar en la mano, jugar contra agro es que es precioso. Sin embargo, contra control, se te queda en la mano un poquito ahí como mirando, ¿no? Aún así, la Ublack Control de antes, la Dimir Control de antes me ha encantado, me ha gustado un montón. Con Gitaxias y tal ha estado guay. Y oye, con Kaito, con Sorin en general, me mola la lista, A lo mejor, quién sabe que la traigo, que me faltan los Gitaxias. Pero oye, me mola un montón. En un casual, déjame en los comentarios si queréis que lo traiga. Porque me parece un mazo que puede valer la pena, puede estar bastante guay. Voy a intentar aquí que enfoque, porque se ve raro, se ve algo raro, pero bueno. Vale. Lo bonito de aquí que sigue siendo todo culo 1. Lo cual es precioso. Bastante, de hecho. Tal vez que me cueste uno más, obviamente. Pero no me importa mucho. Mientras espera que juegue... Sí que es cierto que cuando juega espera entre mi arca... Bueno, queda enderezado, ¿verdad? Solamente me queda enderezado ese turno. Según lo que haga él, tirará garra infernal o no, porque no me hace falta tirarlo. Depende. Doy turno. Yo que estoy bastante cómodo, la verdad, en la posición que tengo. Y hasta que él no tire la mano, hasta que él no le da ahí... Uf, aprieto el minarca, vale. Pues a lo mejor ahora nos tenemos que plantear el tirarlo. O tirar incluso la garra infernal, tirarse a la Talía. ¿Por qué a Talía, me diréis? Básicamente porque... Por lo dicho, porque no hace que cueste uno más. Los non-spell. Aún así. ¿Cuándo me conviene tirarlo? Creo que... Voy a cargarme eso, pierdo un par de viditas, no pasa nada. Y mi turno tira de aire. Tira de gancho carne. Un poquito igual, voy a pegar de uno. Pues me lo estoy pensando bastante, A ver, mi oponente se ha copiado en 2 tierras. Sí, es cierto, mala suerte por su parte. Pero, joder, si juego el compañero con espíritus y robo tierra, ya me da... Es que quiero pillar e intentar barrerle toda la mesa posible. Cuanto más bichos lleve por delante, mejor. Creedme que incluso recomienda jugarla sin control. Así que estoy pensando en jugar al compañero con espíritus. Y si robo tierra, la juego. Ya tengo incluso para hacer más, si quiero. Estoy pensándolo mucho, Estoy pensando bastante. Aún así, creo que no. Mi oponente se ha copiado en 2 tierras. Si le borro la mesa seguramente no puede hacer nada, no se puede recuperar. Así que eso voy a hacer. -1 es 1 a la mesa. A la mesa. Yo creo que mi oponente, si no tiene más costes en la mano, hemos ganado la partida. Por lo mismo, si no encuentra tierra, no, está robando costes 3, costes 4.
no puedo hacer nada. Otra Winnie que, oye, pues tenemos un poquito de ventaja contra ella. No es que me convenza mucho el tema... Ok, tarea de nuevo. Vale, no pasa nada. No es que me convenza mucho el tema de jugar gancho carne ahora, porque mi mente, por ejemplo, podría tener más bichos, ¿no? Que le puedo barrer la mesa mejor. Pero no está mal, la verdad. No me voy a quejar. Ha estado bien la jugada, me ha gustado. Ok. A tercera tierra. Lo que me gusta es que no estamos robando el blanco. Ni el blanco, ni más tierra en general. O sea, podemos tener un pequeño problema. Sería un gran problema. Uf. Damos turno. Y me vais ahorrando las tierras, madre mía. Ahorrando las tierras perfectamente, ¿eh? Ángel de la Legión. Me voy a intuir un poquito, ¿no? En la Ángel de la Legión. Contadora de ángel. Vale. Bloque ahí. ¿Sabes cuál es mi putada de la parada poder? Que la parada poder, por ejemplo, no mata, en ese caso, la angelización. Mi oponente ha pegado también con el accidente luminar, que no entiendo el porqué. Se cree que tengo ira en la mano, que tengo cualquier cosa, no tengo una puta mierda. De hecho, estoy hablando aquí, removal y sigo dando para adelante poco a poco con ello. Pero me quedan 3 ángeles de la legión que seguir aguantando, es decir, me queda bastante. Más suerte la mía, que es flipante que no estoy robando tierras, ¿eh? O sea, me parece increíble. Descargarme el ángel, lo dicho. Tendré que hacer algo. Lo bueno es que solamente es como si hubiera picado una vidita. Que oye, al matarlo gana una vidita. Lo bueno es que estamos a 16. Tenemos todavía tiempo para encontrar la tierra. Hacer LOL, poner 2 tokens. 2 tokens para chumbloquear, suficiente. Tío, pero es que lo que estamos robando también tiene cojones. Por favor, que alguien, lo dicho, que saquen clip lo que queráis. Esto es mala suerte. Tela, ¿eh? Esto es una gran mala suerte. O sea, ¿me estás diciendo que en 5 turnos no he robado una tierra? Cualquiera de cualquier color. Ya ni blanca, mira, ni te pido blanca. Que si robara blanca, creo que la partida ya la reviento, ¿no? Por lo mismo, haciendo Wandering Emperor, te exilio los Ángeles de la Legión. Y a partir de ahí, por ejemplo, la partida es que es muy fácil que ganarla, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 2 en la mano. Tengo la quinta tierra, tengo LOL. Dame negra si quieres, dame mana negra, lo que tú quieras. Pero déjame jugar el LOL, por favor, déjame defenderme un poco. No me humilles así. O sea, cuando grabo me pasan cosas así, de verdad. Y son surrealistas, literalmente surrealistas, ¿eh? Totalmente. O sea, mi oponente que ha atascado en 2 tierras por 2 turnos, creo que ha sido 2 turnos. Mi oponente atascado en 2 tierras por 2 turnos. Y me estás diciendo y yo que... Joder. Vale, supongo que gancho carne. ¿Sabes qué es bueno de esto? Si le logro matar el fantasma de las ruinas, me pongo un toque. Y nada, es que no robo nada, ¿eh? Vampira cogedora, mira, algo es algo para bloquear si eso vale. Pero tío, que es una puta tierra. Es que de verdad, es una puta tierra, que no estoy pidiendo tanto. Una tierra, así de simple. Increíble. Simplemente increíble. O una ira, un gancho carne. Por favor, dame más gancho carne, please. Lo que sea, o dame llanura. Es que llanura me valdría. Una llanura y por ejemplo la partida me la va a dar seguramente. Es que me lo estoy viendo, me va a dar seguramente la tierra cuando esté a 2 vidas y mi oponente tenga la puta mesa de Dios. Pero me la va a dar cuando pase eso. Y va a ser blanca. Ok, pega de 7. Voy a 5 y no puedo bloquear. No puedo bloquear, no voy a bloquear, obviamente. Vaya manera de reírse de mí. Vaya forma de reírse de mí. El mazo, el juego y el vídeo en general. Con 0. Corta porque la partida creo que es de las más ganas que tiene en mi vida y de lo que menos he robado. Es increíble la cantidad de turnos que he estado sin robar una puta tierra. O sea, literalmente la partida estaba en mi mano. Pero dicho en mi mano, la partida era súper fácil ganarla. La partida está ganada. Estaba ganada, así de simple. Y no me ha dado la tierra. Me da mucha rabia por lo mismo, pero es que es un mazo muy bueno, que lo he jugado bien, que está bien hecho. Y que bueno, pues cuando empiezo a grabar me pasan cosas como estas, que tú dices, tío, ¿pero qué me estás contando? Me pasa, de verdad. Me pasa bastante. Pero todo esto no robar la tierra, me enfurece bastante, la verdad. De lo peor que hemos robado, nos ha humillado
al máximo, porque hemos robado la tierra, pero ha sido una mala y entrado tapeada. El límite, yo creo que es el límite, ¿eh? El límite de la humillación. Tiene ese mazo. Increíble. Me queda la mano, por favor, roba tierra. Por favor, van turnos. Voy a robar cartas, hoy hasta aquello. Me voy al compañero para robar cartitas, que no está mal. Por favor, dame tierras. Gracias. Dame tierras. Por favor. ¿Será mono-red? Bueno, mono-red no. Es que yo suelo jugar actualmente la mono-red Affinity, entre comillas. Una mono-red Affinity que suele jugar esto. Suele jugar también el que cuando entra artefacto se pone contador +1/+1. Vale, tenemos tierras en la mano, gente. Esta partida está ganada. O casi ganada. Podría decir, vale, automata. Este bicho de ello es el que me refería yo. Voy a dar turno. Busca tormentas temerario. Vale. A ver, no creo que pegue con el autómata porque voy a bloquear y eso damos un 0 prisa, ¿no? Solamente. Obviamente me lo voy a cargar. Al busca tormentas, que es obvio. Vale, de ahí, estará con él. Me lo cargo. Es interesante el mazo, pero obviamente llevar un busca tormentas no cuaja. No cuaja, ¿por qué? Porque no es Halo Affinity. O sea, ya no tiene sinergia el mazo. No tiene tanta sinergia. Damos turno. Verás, se hace de noche. Vale. Estoy pensando fuertemente a qué bloqueo. Pero es que, ojo. Pero un buen turno aquí. Voy a hacer el bloque aquí. Wandering Emperor. Contador +1 suena al perrete. Aunque en respuesta se carga el perrete, oye, ya me quito yo esto de en medio. Incluso si en turno puedo hacer otro -2. Puedo poner un token si quiero. Vale. Lo he dicho perfecto, no me importa, de verdad. Me parece bien. Descarta roba. Starline desatado no es una mala carta. De hecho, no viene nada mal en ese momento. Bueno, un 2-2 y bloquear. Artefacto tendrá la mano, seguramente. Voy a tirar por los años. El auxilio, pago 2. Esto se productiza por 2 manás, ¿no? Es decir, puedo dejarlo productizado por 2 manás o quedarme interesado con garra infernal. Me pone una que lo pongo en una fase. Nada, pasa. Los dos ahí, básicamente, se va a 2 contadores. La Wandering Emperor, profetizo. Y si tiene, por ejemplo, otro, ¿cómo se llama? Reunion reforzado, si quiere pegar a la Wandering Emperor, que le pegue. Lo dicho, no me importa mucho, tengo otra en la mano. Si la juego perfectamente, ya por lo menos sé más lo que tiene. Vale, no está mal. Ponen un samurai. El Lord. Un par de tokens y así como tiene que ir el mazo. De hecho, la partida anterior, yo es que no sé si considerarla ganada o no. ¿Veis lo surrealista que fue la partida anterior? ¿Ok? Hemos robado cartas, o sea, la partida anterior robamos cartas adicionales con el perrete que tenemos aquí. Aparte de la vampira acogedora, robamos cartas, un montón de turnos sin robar las tierras. Fue increíble por lo mismo, porque es que la partida estaba en la mano estaba la partida. Y perdimos por nada, por no robar la tierra. Tenemos un montón de valores, pero bueno, esta partida ganada, lo he dicho, muy fácil. Contra el mazo va muy fácil. Contra incluso a Mono White ahora mismo, que también nos está petando en estándar, va muy bien. Ok, son pennies muy fáciles. Y se ha visto, por ejemplo, en esta partida, se ha visto mucho el tema de, por ejemplo, el peso que tiene en la mesa. Que te hagan Wandering, te exilio el bicho cuando pega y dan un par de piritas. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a otra partida, un par de partidas más. Depende de cuánto haga tiempo. Sobre todo intento que los vídeos duren entre 40 y pico minutos. Y bueno, a partir de ahí lo que toque, ¿no? Pero mínimo 40 y pico minutos. Es lo que quiero que más o menos dure. Me parece un tiempo que no está mal. De hecho, oye, está haciendo crecer el canal. Sí que es cierto que el tema de suscriptores no crece. No me preguntéis el por qué. Pero no está creciendo. Sin embargo, oye, a la gente, a tanto suscriptores y no suscriptores, sí que es cierto que le está gustando últimamente mucho el formato de vídeo que estoy trayendo. Me quedo, no está mal la mano. Tenemos tierras, a mí con eso me vale, ya lo sabéis. Tierra Tapper, Agra Maulin.
Siguiente turno, de hecho, es que no sé si esto jugarlo como blanco, solamente como blanco, ¿no? Sí, como blanco en general, porque de otra manera sí. Para tener todo el mana, pero si no tengo coste 2 en la mano, me da un poquito igual jugar la tapeada como enderezada, la verdad. No da igual, es cierto, no da igual. Mana blanco por aquí, importante, profetizo, siempre la cago. El tema de cobrito, el profetizar, pero no, por ahora no. Estamos jugando solamente o contra una especie de mirror, entre comillas. Siempre hay... A ver, hay un mazo en estándar que es mucho más al estilo, ¿no? Más al oponente. Con muchos bichitos de este estilo, para sacrificarlos y todo. Así que seguramente pueda ser un mirror. Hacer el perrete. Voy a dar turno, si es cierto, podría haber hecho... Ahora lo pienso, podría haber estado bien, en verdad, tenía que haberlo hecho. Fallo mío, ¿eh? Fantasma de a las ruinas tirado a este bicho de aquí, que este sí da por saco. Cuando transforme, hace una especie de zoos, por así decirlo, una max, ¿no? Entre comillas, lo he hecho lo hace ahora, de hecho. Tendría que haber tirado fantasma de las ruinas, sí. Habría estado mucho mejor. Bastante. O sea, lo que hace es... La descarta normal, ¿no? Amenaza cuando se criatura se transforme, o revalado, cuantitativo, muestra su mano, puedes elegir una carta con esa tierra, si lo haces, luego de su carta de carta. Vale. Se marca una especie de vendilio, ¿no? Una vendilio en clic, entre comillas, pero no es lo mismo, obviamente. Una especie de vendilio que lo que hace es que, en vez de ponerla en el bottom, hace que descartes y luego robes, pero es una carta... Es que se parece un montón. Me descarta obviamente la Wandering. Vamos a ver el cementerio, ¿no? Perfecto. Me descarta Wandering. Otra opción es exiliar, por ejemplo, el ojo. Que se ponga, si me lo mata incluso, que ponga 1-1. O hacer anuncio de boda. Anuncio de boda me pondrá un token. Yo quiero robar, me prefiero robar, pero aún así, oye. Seguro no es mala idea. Damos turno al oponente. Estamos en una especie de mono black. Había una que se llamaba mono black Papercut, entre comillas, una mono black budget, que era guapísima en estándar. En estándar heteros había una mono black que se moría, que molaba un montón. Molaba tela. A ver, descarto. Creo que es obvio. Me dejo lo que tiene más valor en la mano. Incluso la profesora, aún no pudiendo jugar ahora mismo, me parece que tiene mucha más ventaja que cualquier otra carta del mazo. Tenemos aparte también Stargate desatado. Piedra corredora. Damos turno. Sí que es cierto, en el mazo ese lleva un montón de iras, así que hasta que más o menos se estabilice la mesa, que yo vea que tiene pocas cartas en mano, que pueda no tener iras, hasta que yo vea eso, no juego Stargate desatado. Ok, a chupar a todo. Algo, no me da nada. Mucho descarte, mi oponente. Mucho hate. Mi turno, pero mismo, una ira me rompe por la mitad. Si yo tengo, por ejemplo, en Stargate desatado y hace ira, la ira me revienta, me revienta tela. Bastante, de hecho. No he jugado el encantamiento, no lo he jugado ese turno, porque quería aprovechar mucho la vampira corredora, mucho más. Lo he dicho, cada que entrar, por ejemplo, bicho, bueno, pues, bicho de cosas más o menos, de fuerza 2 menor, perdón. Que ponía contador encima, quería aprovecharlo, pero sí es cierto que, oye, no habría estado mal. Ok. No está mal el robo. Básicamente aquí la jugada es, me cargo una de ellas y quiero matar al LOL, claro. Me cargo una de ellas, seguimos en robar tierra, por cierto. Contador aquí. Y le pego con los dos al LOL. Aunque me bloqueo uno, bueno, pues no es que le vaya a servir de mucho. Aumenta el daño. Mal, la verdad, lo veo mal. Solamente tenga sangre al nieve destruido los bichos. Devuelve el LOL. Tuyo, ¿no? Pega 2. Sí, tiene sangre al nieve, vamos, pero de sobrísima, ¿eh? Hook sangre al nieve, tío. Ok. A ver, podría poner un par de ángeles. No, podría poner un ángel solamente. Es decir, no. Igual que no puedo poner un par de ellos. Y luego tenemos rastro tóxico en la mano. Rastro tóxico, si es cierto, le para la mesa. No está mal. Me pongo 3 babosas, me pongo bastante babosas. Pero tenemos que robar un par de tierras más.
Ok. My hatred lives. Gancho carne incluso. Joder, tío, pero es que mi oponente tiene... De verdad, yo lo pienso muchas veces cuando grabo vídeo. Tengo la mayor mala suerte del mundo. De verdad, yo no sé cómo me la apaño, pero tengo la mayor mala suerte del mundo. Es increíble. Por ejemplo esto, Firewall robado con... Es que es increíble, de verdad, lo digo en serio. Me parece increíble. X igual a 2. Sacamos 5, ponemos 2 ángeles, 4, 4. No es mala jugada, pero verdad que mi oponente tenía algo para quitárselo de en medio. Yo que me lo veo, no quiero ser pesimista ni negativo, pero es que pasa. Ok, pero es que pasa, que no es coña, y lo estáis viendo, que pasa. Me pasa muchas veces. Ok, que lo juego bien el mazo, que lo juego y todo, pero es que mi oponente se ha tirado 3 creas en blanco. Me acaba de... Bueno, me descartaba si quería 6 cartas, me he descartado 5. Porque cuando me ha tirado el último, me quedaba nada, una carta en mano. Pero es increíble la cantidad de, yo qué sé, tío, de mala suerte que tengo, de suerte que tiene mi oponente. Y por ejemplo esto. Tú dices, hostias. De hecho me mata, ¿no? Da con todo y me mata, creo. O sea que tiene que estar justito. Que roba carta. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuerísimo, fuerísimo. Fuerísimo, la verdad. Ah, sí, me ha gustado cómo ha ido, lo he dicho. Sabéis que básicamente por resultado habéis visto que sobre todo este mazo me ha parecido absurdo que no hayamos robado tierra, ya sea flipeable. Llevamos en total, creo que son 27 tierras flipeables, A quien le digas eso, es una barbaridad. Creo que son, o sea, son 24 tierras normales, 24 así más o menos rondando un poquillo, y luego son 3 tierras que ya flipeables, si no recuerdo mal. Es decir, me parece una barbaridad que no hayamos robado tierra. En tantos robos, de verdad. El mazo me parece un gran mazo, muy bueno. Veis que cuando el mazo sale normal, robando normal las tierras y todo, y tiene una partida normal y corriente, oye, el mazo despunta de lo lindo, ¿ok? Lo dicho, es un mazo tier 1 que obviamente está en el top por algo, y que como veis las partidas que han salido bien, que hemos hecho un 3-2, ¿no? Un 3-3, no sé cuántas hemos jugado, pero las partidas que hemos jugado, que ha salido el mazo más o menos normal, las partidas eran increíbles. Se pasa únicamente con Wandering, descarta esto, te exilio esto, lo otro. Increíble, es un mazo muy bueno y que sin duda recomiendo un montón. Solamente vosotros lo jugáis mejor que yo. Yo no creo que lo haya jugado mal, ¿no? Pero creo que lo jugaréis mejor que yo. Tendréis más suerte con el mazo. Una suerte normal, como cualquier persona normal. Y eso, yo qué sé, me trae como una herradura para jugar los vídeos, porque es increíble. Yo qué sé, últimamente llevo una rachita. Vaya rachita estoy teniendo. Pero bueno, si os ha gustado por lo menos, si os ha entretenido, si hoy habéis aprendido con el mazo, como queráis, recordad suscribiros y bueno, pues quedaros para el siguiente vídeo. Adiós. Por aquí estaré dejando solamente un par de vídeos y un botón de suscribirse para el que quiera hacer clic. Adiós.